Objetivos de la empresa. Tradicionalmente considerábamos que el objetivo de la empresa, así lo decía la economía teórica, pero la economía clásica, era la maximización del beneficio. Esta maximización llegaba porque hacíamos máximos los ingresos y minimizábamos los costes. Sin embargo, este objetivo en la actualidad no es único y ha sido moderado, ha sido cambiado por varios objetivos. ¿Cuál es la razón por la cual se ha transformado y se ha cambiado? Primero, por la separación que hablábamos antes entre la propiedad y el control. Ahora mismo los propietarios de la empresa, aquellos que han puesto su dinero, lo que quieren es que esa participación cada vez valga más. Imaginemos una empresa que cotiza en bolsa y que sus accionistas han puesto un dinero equivalente a 6.000 euros. Si el valor de las acciones se dobla, en ese momento el valor de su participación será 12.000 euros. Por tanto, su patrimonio se ha incrementado. El objetivo que tendrán, sin embargo, los directivos será que esta empresa funcione cada vez mejor, se vayan cumpliendo los plazos de producción, de compras, de ventas, etc. Es decir, aquellos que tengan que ver más con la propia gestión de la empresa. Por tanto, no podemos hablar únicamente del beneficio, sino que hablaremos de tantos objetivos como puede haber dentro de la empresa personas. Variedad de empresas y por tanto de objetivos. Claro, no es lo mismo un objetivo que tenga una empresa que está construyendo autopistas que una pequeña tienda del barrio. Lógicamente, una empresa de autopistas tiene un crecimiento, tiene una maduración mucho más lenta. Su producto va a tardarse en construir varios años, por tanto la financiación tiene que ser a mucho más largo plazo, con respecto a una tienda de barrio que sus objetivos serán más del día a día, conseguir cantidades de dinero que por supuesto van a ser mucho más pequeñas que las que tenga la otra empresa. Y por último hablaríamos también de otro factor que hace cambiar los objetivos, que sería la responsabilidad social. Esta responsabilidad que por suerte cada vez se tiene más en cuenta en la planificación empresarial y que tiene que ver con que las empresas en sus actuaciones generan externalidades positivas, como puede ser el crecimiento económico de la región, como puede ser más empleo, como pueden ser productos tecnológicamente muy buenos, pero también negativas, lo que llamábamos costes sociales. Por tanto, la empresa debe tener la capacidad, debe saber lo que está haciendo y tiene que ser responsable de aquello que ocasiona a la sociedad. Por tanto, en la actualidad podríamos hablar de 3 objetivos. El primero, la rentabilidad. Maximizar la rentabilidad. El beneficio no era una buena medida del éxito de la empresa porque, si a nosotros nos dicen que una empresa ha obtenido 10 millones de euros de beneficio, parece ser una buena cifra. Sin embargo, si para alcanzarla ha tenido que invertir unas cantidades de dinero muy elevadas, pues lógicamente el negocio no ha sido tan bueno como pensábamos. Así pues, es mejor que hablemos de la rentabilidad. La rentabilidad nos explica el beneficio que obtenemos por cada unidad monetaria invertida en esa empresa. Entonces sí, esta medida sí que nos da una buena pista acerca de cómo se está gestionando esta empresa. ¿Por qué? Porque además podremos compararla, al ser una medida relativa, con otras empresas del sector, otras inversiones alternativas, etc. Crecimiento y creación de valor. Es interesante, a nadie se le escapa que las empresas a mayor crecimiento, cuanto más grandes son, más facilidad tienen para conseguir financiación más barata, conseguir vender productos en más mercados, mayores presupuestos para publicidad, para maquinaria, etc. Y por tanto, más valor para sus propietarios. Por último, ya lo decíamos, la responsabilidad social corporativa, incluyéndola dentro de la planificación empresarial como un elemento más en el cual la empresa, su actuación sea equilibrada entre lo que recibe de la sociedad y lo que aporta a esta. Teorías acerca de la empresa. Al igual que decíamos con el empresario, vemos que evoluciona a lo largo del tiempo. La teoría clásica y su evolución en la neoclásica. La empresa es una caja negra, es una combinación de factores productivos, una unidad de producción. El mercado es perfecto y la mano invisible es la que asigna los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la empresa únicamente tiene que atender a el mercado.
Si el mercado establece un precio de equilibrio al cual el empresario puede llegar, es decir, tiene unos costes de producción que están por debajo de ese precio de equilibrio, puede entrar en ese mercado. Si sus costes de producción son más elevados, debe salir del mercado. Por eso decimos que es la mano invisible la que asigna los recursos, ya que es quien dice quién puede quedarse en el mercado y quién debe abandonarlo. La teoría social habla de la responsabilidad que tiene la empresa dentro de el ambiente en el que se mueve, dentro de la región en el que está. Claro, es una teoría que en la actualidad está muy de moda con los objetivos de desarrollo sostenible y que tiene en cuenta las externalidades. Se habla del balance social, como decíamos antes, en el cual debe haber un cierto equilibrio entre toda su actuación. Teoría de los costes de transacción. Esta teoría, que nos viene a explicar Ronald Coase, Premio Nobel de Economía, nos dice que si bien la teoría neoclásica nos hablaba de un mercado perfecto, Ronald Coase se da cuenta de que no es así. Cuando una empresa decide acudir al mercado a comprar un bien o un servicio, un factor de producción en general, se encuentra con que va a tener una serie de costes que él llamará de transacción. Por una parte el precio, eso es evidente, pero además tendrá costes de búsqueda de las mejores alternativas. Tiene que hacer una prospección para buscar cuáles son los mejores proveedores. Tiene que negociar con ellos. Hay un coste de negociación para que se cumplan los contratos que van a estipular el suministro. Tiene que haber también una serie de elementos que vamos a llamar costes de asegurarse el cumplimiento del contrato, por el cual, bueno, pues el empresario tendrá que asegurarse, tendrá que poner los elementos para que se cumplan las pautas o las cláusulas que habíamos establecido en el contrato. El coste de la incertidumbre. Y esto, claro, pues le hace pensar al empresario y dice, ¿qué será mejor? ¿Hacerlo dentro de mi empresa y me libero de estos costes? O, por el contrario, me genera mucho coste de coordinación. Entonces pone en una balanza y dice, coste de mercado, tengo estos tres de los que hemos hablado. Coste de hacerlo dentro de mi empresa. Bien, el empresario lo que está haciendo es sustituir a la mano invisible del mercado y decidir qué es lo que más le interesa. Externalizar la producción, iría al mercado a hacer una transacción, o bien interiorizarlo y fabricarlo dentro de su propia empresa. La empresa como sistema sería la teoría que en la actualidad más se utiliza para definirla y la vamos a desarrollar en el siguiente apartado. Lo primero que debemos hacer es definir lo que es un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí y con un sistema global para obtener un fin. Esta definición sí nos cuadra con la empresa. Es un conjunto de subsistemas. Claro, habíamos visto que había varias áreas funcionales. La de producción, la de comercialización, la de financiación y la dirección de recursos humanos. Todas están relacionadas entre sí. ¿Para qué? Para la obtención de un fin. Ese fin que ahora mismo habíamos dicho que era una especie de vector multidimensional en el cual hablábamos del crecimiento de la empresa, la rentabilidad, etcétera, etcétera. Por tanto, sí que podemos hablar de la empresa como sistema. ¿Cuáles son las características que tiene la empresa cuando la definimos como un sistema? Pues primero es un sistema abierto. Esto quiere decir que hay una influencia mutua. La empresa influye en el entorno a través de los productos que hace, a través de la contaminación, a través de la riqueza, y el entorno influye en ella. Nosotros, con nuestros gustos, le decimos lo que debe fabricar. Con las leyes le decimos que debe tener un cierto respeto por las normas para que podamos todos convivir, etc. Por tanto, sí que es verdad que es un sistema abierto, ya que interactúa con el entorno. La empresa es un sistema global. Las posibles contingencias, los posibles problemas que puedan aparecer en un departamento van a acabar afectando a toda la empresa. Es evidente que si hay una crisis económica, va a afectar al departamento de producción. ¿Por qué? Pues porque va a poder vender menos productos. El departamento de producción, si vende menos productos, menos va a llegar al departamento de finanzas. Si llega poco dinero al departamento de finanzas, no podrá
realizar un reparto para todos los departamentos o todas las áreas funcionales como le están pidiendo. Es decir, cualquiera de los departamentos puede llegar a afectar al resto. No es algo independiente, sino, como decíamos, es un sistema en el cual todos sus elementos están interrelacionados. Y precisamente de esta interrelación aparece la tercera característica, que son las sinergias. Una sinergia es un ahorro o un beneficio extraordinario que se produce por la interacción entre los distintos departamentos. Es decir, podríamos resumirlo como el todo es mayor que la suma de las partes. Si la empresa puede unir partes, puede interiorizar partes que estaban fuera, podrá generar más beneficios. Por ejemplo, cuando dicen dos empresas se van a fusionar y de esto van a obtener sinergias que les van a poner como una de las mejores empresas en el sector. Estamos hablando que al tener estas empresas unos sistemas productivos parecidos, unos sistemas de distribución que pueden ser complementarios, la empresa obtendrá beneficios que de otra forma por separado no obtendría. Y por último, es un sistema autorregulado. Esto quiere decir que de manera continuada la empresa se controla a sí misma. Veremos el esquema de cómo hace esta autorregulación. La autorregulación se hace de manera continua en el tiempo. Y vamos a decir que es un equilibrio dinámico. ¿Por qué? Fijaos, la empresa realiza una planificación. En esta planificación se tienen en cuenta todos los inputs, todas las entradas que van a ir a la empresa. Por ejemplo, los presupuestos. Por ejemplo, los datos de la demanda. Por ejemplo, los trabajadores. La empresa ha hecho la planificación y empieza a funcionar. Va a obtener una serie de resultados que denominaremos outputs. Los outputs van a estar compuestos por productos terminados, satisfacción del cliente, satisfacción de los trabajadores, satisfacción de las administraciones públicas, etc. Y todo ello va a ser controlado a través de la retroalimentación. Es una información que volvemos a enviar hacia el sistema o hacia el subsistema de planificación para ver si se corresponde con lo que habíamos planificado. Si el resultado es mayor, estableceremos medidas potenciadoras, medidas que potencien continuar como estábamos. Si es, por el contrario, negativo, tendremos que corregir, tendremos que modificar lo que hemos hecho. ¿Para qué? Para volver a la senda del beneficio o para volver a aquella parte de la planificación que habíamos establecido. Todo esto se va a hacer de manera continuada en el tiempo y por tanto hablamos de equilibrio dinámico. Para que os hagáis una idea, es como si fuera una bicicleta. Si continuamente das pedales, si continuamente está circulando, la empresa se mantiene en equilibrio. Si por el contrario paramos y dejamos pasar partes del control, lo que ocurrirá es que el problema va a ir creciendo y al final la empresa podrá caer. Empresa y tipos de mercados. Finalizamos el tema haciendo referencia a la empresa y los tipos de mercado en los que puede actuar. Recordamos del curso pasado que un mercado es cualquier institución social en la cual se intercambian libremente bienes, servicios y factores de producción. Los elementos que conforman un mercado serían instituciones que quieren comprar o que quieren algo, llamaríamos demandantes, personas o instituciones que venden u ofrecen sus productos, serían los oferentes, el bien o servicio en cuestión y por último los precios que permiten el intercambio. Recordamos que un mercado estaba en equilibrio cuando se ponían de acuerdo los oferentes y los demandantes. Era aquel punto en el que se encontraban la oferta y la demanda. Teniendo en cuenta esto, podrían aparecer dos tipos de mercado o dos tipos de competencia. La competencia perfecta y la imperfecta. La perfecta, recordamos, era una construcción teórica que nos servía para definir el resto de los mercados. Para ello lo que hacíamos era establecer las 5 características que nosotros considerábamos que debía reunir un mercado para ser perfecto y íbamos diciendo cuáles eran las características que cumplía o no cumplía ese mercado. Así podíamos hablar de competencia perfecta cuando había un elevado número de compradores y vendedores, cuando no había ningún tipo de barreras de entrada ni de salida, el producto era homogéneo, exactamente igual,
había total competencia entre las empresas y los precios sabíamos perfectamente cómo se habían formado sin que nadie influyera en ellos. Estas eran las características que debía reunir. Lógicamente en la realidad no existe, pero podemos hablar de que sea más o menos perfecto en función de que se acerquen más a estas características. Así hablábamos de 3 tipos. El peor, que sería el monopolio, formado por una sola empresa con fuertes barreras de entrada, un solo bien o servicio, donde no había ninguna competencia y el precio lo marcaba la empresa monopolista. El oligopolio, donde había pocas empresas con fuertes barreras de entrada y donde podían competir o no en función de que cooperasen o no, y donde sí que iban a tener una gran influencia también sobre el precio. Por último, el más habitual, que sería la competencia monopolística, donde muchas empresas actuaban buscando diferenciarse unas de otras. Lo hacían, por ejemplo, a través de la publicidad, a través de las marcas, y donde existía una gran competencia. Lo que conseguían estas empresas a través de esa búsqueda de la diferenciación era tener una cierta influencia sobre su producto. Bien, con esto queda explicado el tema 1. Espero que haya servido para hacer una introducción y situarnos en lo que vamos a estudiar a lo largo del curso. Un saludo.